Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Este es su programa Educación al Día, que se emite todas las noches 7:30 con repetición a las 12 del mediodía siguiente por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co. Importante la entrevista concedida por primera vez después de ser electo el presidente Gustavo Petro a Daniel Coronel y la revista Cambio. Escuchemos. Cuando nosotros devolvemos la espada, ese nosotros es un colectivo que yo no fui el que la devolví, pero digamos, es un acto de generosidad mutua, ¿cierto? Es de un Estado que pretende cambiarse. Todavía no existe la Constitución del 91 y creo, porque Navarro iba a ser ministro de Salud y él la entrega y nosotros entregamos algo que teníamos, que era muy valioso, era un símbolo, pero era lo más valioso que teníamos. Muchos no entendimos mucho el acto, pero era un doble acto de generosidad. Desde entonces ellos decían, la generosidad tiene que ser un valor. Eso se olvidó, digamos, pero la generosidad es fundamental si se tiene el poder. Y entonces, ¿qué hizo Duque? Un acto de generosidad. Entonces, bueno, usted necesitaba mostrarme la espada. Hubiera podido hacer que la llevaran y la volvieran a guardar en la bodega para que yo no la tuviera. No sé si él comprendió bien qué significaba devolverme la espada. La espada es del pueblo. Pero es generosidad. Entonces, desde el poder tiene que haber generosidad. Si la izquierda se ensorbece, pues, se vuelve soberbia porque ha logrado unos triunfos que nunca había logrado, empezando por mí mismo, nos aislamos. Y si nos aislamos, nos tumban. Usted durante la campaña vivió una tensión, seguramente seguirá viviendo en el gobierno, digamos, entre los puristas del cambio y entre un cambio un poco más pragmático y más amplio, que es un poco esa tensión que se ve hoy con lo de Roy Barreras. Usted de un tiempo para acá se ha mostrado más abierto, más conciliador en su discurso de aceptación del triunfo, lo vimos, pero hubo una omisión ahí que a mucha gente dejó pensando, que fue el mensaje a la fuerza pública, que pues es uno de los sectores, digamos, en donde hoy puede existir más reservas frente a lo que viene en su administración. ¿Por qué faltó ahí ese mensaje, presidente? Es un proceso complicado. Yo le pregunté a Felipe González cómo habían logrado la transición, que no fue fácil tampoco allá, ya casi que hay un golpe de Estado, entre ese mundo franquista que había en España y una democracia, que es fuerte hoy por hoy. Y entonces Felipe González, el que hizo la transición, el señor Suárez, que no era de izquierdas. Adolfo Suárez.
pero él fue también un protagonista de ese proceso. Después gobernó 12 años España. Entonces mi pregunta era, bueno, ¿y cómo ese ejército que fue bajo las órdenes de Franco, hizo una guerra interna, etcétera, y ganó, puede ahora transitar hacia una democracia donde sus enemigos supuestos incluso lo pueden gobernar, como Felipe González, que era Isidoro en la clandestinidad, perseguido por ese ejército. Isidoro se volvió el jefe del ejército. Entonces, ¿cómo hacen para hacer eso? Y él me dio ahí unos consejos. Pero, digamos, yo creo que el ejército debe entrar en el clima de la transición y que mucha gente dentro del ejército la quiere, pero también se necesita una fuerza pública capaz de hacerlo. La fuerza pública en esas guerras la ha contaminado su propia... Eso ha penetrado, digamos, la corrupción ha penetrado más en la policía que en el ejército. Por eso, por ejemplo, en el estallido la conducta del ejército es diferente al de la policía. Y eso hay que verlo, digamos, dentro de los análisis. O sea, ¿por qué el ejército no choca contra los jóvenes? Y le habían ordenado la presencia en las calles peligrosa con fusiles. Pero el ejército no choca contra los jóvenes en general, yo no vi eso. En cambio, la policía sí choca contra los jóvenes. Entonces, ¿por qué esa diferencia? ¿Y por qué la corrupción ha penetrado más la policía que el ejército, a pesar que ha penetrado en todos lados? Y la corrupción, ese nombre esconde una realidad, el narcotráfico. Una de las herramientas que se ha usado por décadas para luchar contra el narcotráfico ha sido la extradición. ¿Usted piensa cambiar algo de la política de extradición hacia Estados Unidos? Proponer, ¿no? Porque es un tratado bilateral y entonces son dos, como todo matrimonio. ¿Y qué va a proponer? Entonces voy a proponer supeditar la extradición al incumplimiento, o sea, la repetición por procesos de desmantelamiento pacífico del narcotráfico judicial. O sea, sería una extradición condicional al cumplimiento. A que eso no se cumpla. Eso no le va a gustar a Estados Unidos. Bueno, ese es el planteamiento. Si ellos negocian en Colombia, lo mismo que hacen allá, negocian aquí en Colombia y se desmantelan en Colombia, y no solo por delitos de narcotráfico, sino por lo que ha ocurrido en Colombia, son delitos contra la humanidad incluso, y repiten, es decir, se burlan, la extradición debería ser un castigo fuertísimo, o sea, sin beneficios jurídicos en los Estados Unidos. Eso es una negociación con los Estados Unidos, y a lo mejor ellos no quieran, o sí, pero es un acuerdo que estoy proponiendo. A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Volviendo un poco atrás, presidente, al tema de la fuerza pública. Habla usted de cómo esa corrupción y ese enfrentamiento con los jóvenes termina permeando más la policía que el ejército. Usted ha hablado de una reforma estructural a la policía, que entre otras cosas incluye la eliminación del ESMAD y el paso de esa fuerza al Ministerio del Interior. ¿Eso cómo va a ser y cuándo va a ser? Yo no dije al Ministerio del Interior. Digamos, la Corte Interamericana dice que hagamos con la policía lo que es en cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que para nosotros nos parece anormal, incluso para la policía misma. Sí. Y es que ninguna policía está
como un cuerpo militar, que es lo que sí está en nuestra policía. Nuestra policía tiene 3 soles. No existe en ninguna parte del mundo que yo sepa un policía general con 3 soles. Esas son graduaciones militares. La policía son cuerpos civiles, pero eso no existe real. Eso está escrito en Colombia, sí está en la Constitución, pero eso no es real. O sea, nosotros militarizamos la policía por las realidades mismas del conflicto, etcétera, durante todas estas décadas, pero lo que tenemos es una policía como un cuerpo militar. Y con un agravante, que adoptó completamente el discurso del enemigo interno, que se creó en la doctrina militar. Y ahí entonces eso hace una crisis profunda. Primero porque la policía no es un cuerpo militar, es un cuerpo civil, armado, cuya finalidad es la defensa de los derechos y las libertades, pero no va a poder defender los derechos y las libertades de toda la sociedad pensando que hay enemigos internos. Porque entonces cualquier oficial de la policía cree que un estudiante de la Nacional es un enemigo interno, porque es de la Nacional. Sí. Entiendo su planteamiento macro, pero hay una cosa. Hablo del agente de la policía, del patrullero, del subintendente, que piensa que tiene unas prerrogativas de ley que le dan estar asimilado digamos, a la fuerza pública, y que por eso tiene una jubilación y tiene unas primas especiales, porque pues son personas muy mal pagadas, muy mal remuneradas, si uno lo mira en el contexto de la sociedad. ¿Eso los afectaría laboralmente? El soldado y el agente de policía viven mal. Sí. Y sus familias también. Y los oficiales también en gran parte, ¿no? Sí, hay, digamos, porque la corrupción ha enriquecido. Sí, pero digamos, en sus ingresos normales, obviamente no estamos hablando de las personas que roban o que se aprovechan de su función para obtener ingresos ilegales. Y las reformas que hablamos tienen como primer objetivo, porque es un objetivo de seguridad, porque tanto en el ejército como en la policía estamos hablando de seguridad. Lo que pasa es que las concepciones, de acuerdo a la Constitución, son diferentes. El uno es la soberanía, la seguridad de la nación toda, y la otra es la seguridad de los derechos y las libertades ciudadanas. Esa es la Constitución. Entonces, ¿cuál es la prioridad de una reforma? Si queremos eficacia en los dos objetivos: el bienestar social del soldado y del agente de policía. Es muy importante lo que usted dice, presidente, sobre la base de la policía y del ejército, pero usted va a ser el comandante supremo de las fuerzas militares. De esa base. No solo de esa base, también de la cúpula, también de los generales que tienen muchos soles en sus charreteras, y que probablemente ven con desconfianza su llegada. Sí, pero ¿por qué esa desconfianza? Pues porque usted era guerrillero. No, yo creo que... Y en la simplicidad de esa visión, ellos no pueden dejar de sentir que es un guerrillero ahora el comandante. Sí, pero eso quizás pueda ser un mensaje. Imagínese que usted esté en la guerrilla y le pongan un general de la policía de comandante. Pues Bolívar era guerrillero y fundó el ejército. Claro, claro. Pero es que el ejército era guerrillero. Esa es la historia. Digamos, la guerrilla no es sino una forma militar, digamos, las ideologías son diferentes. Claro. Las formas son ejército, guerrillas, milicias, móviles, eso tiene nombres diferentes. Pero póngase usted los zapateiros de ellos. Sí, pero digamos, el mensaje a la gente de policía puede ser eficaz y lo hicieron en campaña, ¿cierto? Porque campaña hubo dentro de la fuerza pública. Y ese mensaje puede ser eficaz, pero no se lo cree el general. El general sabe que hay otro problema conmigo, ¿cierto? Que no es el que fui insurgente. Y además yo nunca fui guerrillero realmente, yo me consideré parte de un ejército. Pero eso es historia patria, digamos. Sí. No, el general hoy sabe
que hay un problema conmigo, pero también un beneficio. ¿Cuál es el problema? Que yo no quiero que la corrupción se tome la policía y el ejército. Y eso es un billetal lo que hay ahí. Eso no es los 70.000 millones del internet rural. Eso es un chiste comparado con lo que hay ahí, en las compras de armamentos, de aviones, etc. Que es una parte, porque el problema peor es cuando el narcotráfico, que es va entrando, y ellos saben que va entrando. Entonces, digamos, yo no comulgo con eso, así de simple. Yo quiero que el general tenga una vida austera, que yo también la he tenido, porque yo sé que si el soldado ve que el general tiene una vida austera, él toma sus propias decisiones, incluso un sacrificio. Ese es el eje fundamental de un mando. O sea, ¿cómo puede uno ser mando de la tropa si no vive con la tropa o no experimenta los mismos sacrificios de la tropa? A lo largo de tu vida muchas veces nos hemos encontrado, cuando te duchas en la mañana o cuando te sirves un vaso de agua. De mí proviene un gran porcentaje del agua que abastece esa hermosa región que llamas hogar, el Valle de Aburrá. Soy Río Grande II, un gigantesco embalse que se origina por la unión de varios ríos y quebradas. Recuerda, tu responsabilidad es cuidar las fuentes y hacer un uso eficiente del agua, porque cuando cuidas el agua, me cuidas a mí y cuidas la vida. EPM, por ti estamos ahí. Sí, es decir, usted ha hablado de unas cosas que son una realidad, del problema de corrupción en la cúpula de las fuerzas, de las desigualdades que hay en la base, pero no me ha quedado claro cuál es la estrategia suya para ganarse la confianza de un ejército o unas fuerzas que ahora va a comandar. Gánate la confianza del soldado y de la gente antes que nada. Y también la de los jefes. De ahí para arriba empezamos, digamos, en otras lógicas. Porque el general, cualquiera que sea, no estoy hablando de nombres propios, el general que se educa, porque todos esos son procesos de aprendizaje, se educa en un ambiente más austero, con una tropa más digna, más educada incluso, porque esto no es solamente una vivienda, es educarse, más educada, ese general será mejor. Ese general será mejor. Pero estamos hablando Allá otra vez de un 20. cambio de mediano plazo. Sí, eso son Y transformaciones. el 7 de agosto, alguien, probablemente el general comandante de la Escuela Militar de Cadetes, va a pararse frente a su tropa y va a decir: honores al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en el primer reconocimiento de esa tropa, que va desde el más encumbrado general hasta el último soldado. Yo quiero que el director, ese mismo que usted menciona, lo sienta. No lo diga solamente por obligación, además. No, lo sienta. ¿Y cómo va a ser para que lo sienta? ¿Cómo va a ser su interlocución con esa cúpula? Porque desde luego, usted es el comandante supremo, usted los manda, pero usted ha hablado ahora de la necesidad de buscar un acuerdo nacional en muchos niveles. Ese acuerdo nacional no debería también incluir, oír lo que dicen estos militares, Sí, indudablemente. oír su experiencia. Sí. O sea, hay mucha incomprensión mutua Sí, en esto. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Digamos, el proceso que hemos vivido en las últimas décadas no es militar. Digamos, el ejército no me ha enfrentado a mí militarmente porque yo no soy militar. Y hace mucho, digamos, puse mi palabra en que eso no volvería a pasar, digamos, y la he cumplido. Y a esa generación de aquella época, que ya ni siquiera están en el ejército y en la policía, digamos, el tema que nos ha venido poniendo en distancias tiene que ver con los derechos humanos.
que es, digamos, y que tiene que ver con unas políticas públicas hechas por civiles. En mi vida parlamentaria me dediqué más que a atacar militares, no, en realidad casi no lo hice. Me dediqué fue a mirar el origen político y civil de lo que estaba llevando a las fuerzas militares a graves afectaciones de derechos humanos. Y de ahí nació la palabra parapolítica. Porque yo no me la inventé, pero nació fue en mis debates. La palabra porque era paramilitar, ¿se acuerdan? Claro. Era paramilitar la palabra. Y yo lo que concluí en mis investigaciones parlamentarias era que incluso lo dije públicamente en los debates, ese es un mal término, porque no son organizaciones criminales al lado de los militares, sino al lado de los políticos, y esa es la esencia de mi debate. Y me puse a mirar región por región y quiénes, etc. Y de ahí salió parapolítica. Los políticos son los jefes, no los generales. Los generales quedaron metidos, son muchos, digamos, dentro de esas lógicas, pero el origen de todo ese problema tiene un origen civil, político. Entonces, la intención mía incluso era desviar, en cierta forma, la intención de muchas organizaciones de derechos humanos que cogían era como blanco a la jefatura militar. Entonces, poner preso a un general era ya un gran éxito por violaciones de derechos humanos. Yo llevé el debate, en mi opinión, a donde tocaba. El origen del problema está en el poder civil, no en el poder militar. Y aún creo en eso. Digamos, los falsos positivos tienen un origen en una resolución de un civil que ocasiona un desastre y pone a miles de militares bajo la justicia, incluso podría ser en la justicia penal internacional. Un desastre para el ejército. Eso es llevar un ejército a un desastre moral, ético. Entonces, ¿qué puede pensar el director ese simbólico que usted pone en el juramento? Que encuentra que el presidente Petro es el que rescata a la fuerza militar de ese desastre y la coloca de nuevo en el puesto de honor y dignidad que debe tener. Presidente, pero hablando las cosas, digamos, con claridad, en esos rifirrafes no bélicos que usted ha tenido con el ejército en el último tiempo, lo que más se recuerda es ese cruce de trinos con el general Zapateiro. Con su llegada a la presidencia, ¿qué le espera al general Zapateiro? Que vaya preparando el lo que le espera a cualquier general. Digamos, ellos tienen, digamos, sus normas, una buena asignación de retiro. Las cúpulas, digamos, se transforman en el tiempo. A veces hay trampas en eso. Yo he pedido que el criterio de ascenso, eso también tiene que ver con la reforma, no sea la política, sino el mérito. Incluso me gustaría meter dentro de la idea de cómo es el mérito, o sea, qué es lo que se llama mérito, que es una hoja de vida, etcétera, unos logros. No solo medallas, sino el voto de sus subordinados. ¿Qué ministro de Defensa piensa usted que puede interpretar eso y llevar ese mensaje que usted quiere entregarle a las fuerzas militares y de policía? Bueno, ya en otra entrevista hablaremos del tema. ¿De nombres? Estoy pensando en varios. Ok. Varias personas. En este momento no he decidido un nombre específico. Tengo un tiempo aún, para eso es este periodo. Claro. Periodo en el que tengo que aislarme de muchas presiones para tratar de tomar las decisiones más acertadas, que no son fáciles. Una equivocación ahí puede ser fatal. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía.
Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.